En el día de hoy vamos a ver otro aspecto de la fe que es también muy importante en la Biblia, ¿no? La Biblia nos decía, el justo por la fe vivirá. Entonces, eso es algo que estaba escrito en varios pasajes de la Biblia. En Habacuc, en el Antiguo Testamento, en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas y en el libro de Hebreos. Está hablado para judíos, para gentiles, para todo tipo de personas. Un aspecto que es muy importante en la fe es el hecho de la salvación. Cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando de un hecho trascendental en nuestras vidas. Habíamos visto en algunas lecciones hace algún tiempo que el pecado mora en nosotros. Cada uno de nosotros, desde que nacemos con una naturaleza pecaminosa y se nos ha enseñado que nacemos también con un libre albedrío, en el sentido de que nosotros decidimos qué hacer con nuestras vidas. Y por ejemplo, uno tiene siempre tenemos la opción de decidir entre hacer lo bueno y hacer lo malo, lo justo y lo injusto. Eh, Tal es el ejemplo, digamos, un ejemplo muy claro, ¿no? Vencer una tentación. El, una de los símbolos, digamos así, que se ha puesto en el mundo sobre la tentación es el fruto que Adán y Eva conocieron. Era un fruto codiciable, dice la Biblia, que estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, solamente para recordar esta parte. Adán y Eva se les había dicho que no toquen del fruto de ese árbol ni lo coman. Realmente la idea de Dios era no lo coman, ¿no? Por obediencia. Ustedes pueden comer, les dijo, cualquier fruto que está a su alrededor del huerto, pero este del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no lo coman, porque ciertamente el día que coman de él van a morir. ¿Y qué pasó? Conocemos la historia. Ellos cedieron a la tentación. Eva principalmente vio que era un fruto codicioso, delicioso, que era atractivo a los ojos, agradable a la vista, ¿no es cierto? Y cayó en la tentación, de tal manera que podemos decir que ella decidió deliberadamente acceder a esa tentación. Entonces, así es cualquier tipo de pecado en nuestras vidas. Hay personas que, por ejemplo, incluso roban, no porque tengan necesidad de robar o porque tengan necesidad de algún bien material, simplemente roban porque existe como un gusto, un placer en hacer eso. Entonces hay diferentes tipos de pecados, ¿no? La mentira también. Ese es otro pecado que digamos, bastante común en las personas, ¿ya? Luego vendrá el engaño y, bueno, y peores pecados como el homicidio, eh, ese tipo de pecados que realmente ya como que nosotros humanamente le vemos mal. Pero en todo caso, de esa salvación estamos hablando, de la salvación del pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros morimos en nuestros pecados, vamos a estar eternamente separados de Dios. Ahora, Dios no quiso eso y por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Vamos a leer unos pasajes de la Biblia que están en Gálatas capítulo 3. Antes que nada, decirles en el contexto, el libro de Gálatas es un libro escrito por el apóstol Pablo a una iglesia que estaba conformada por judíos y gentiles, mayormente gentiles. Sin embargo, estaba pasando algo. Ellos habían creído por fe en Jesucristo, pero parece ser que una doctrina que se llama el judaísmo estaba entrando a esa iglesia. Y el judaísmo les decía, está bien, ustedes recibieron a Cristo, ustedes han creído, han tenido fe, pero ustedes necesitan circuncidarse, ustedes necesitan guardar toda la Torá, toda la ley de Moisés y también la ley oral. Entonces, ustedes no es solamente es que han creído, ustedes necesitan ir más allá, hacer obras de la ley.
Entonces Pablo les describe y les exhorta y les dice lo siguiente. Mire con qué palabras tan duras que comienza este capítulo. Les dice, oh Gálatas insensatos, como necios, ¿no? Oh Gálatas insensatos, les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Fíjense, está con negrita. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hay dos opciones. Recibir al Espíritu por las obras de la ley o por el Espíritu con fe. Solamente una es verdadera. Es el oír con fe. Y les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, es decir, Jehová Dios, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente, es por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, solamente aquí una aclaración. Abraham fue un hombre que vivió hace muchísimos años antes de que haya la ley de Moisés. Abraham fue un hombre que fue considerado justo delante de Dios y Dios lo escogió a este hombre para que sea el patriarca, el padre de una nación grande que se llama Israel. Entonces, Abraham le creyó a Dios. Abraham es el que Dios le prometió un hijo, siendo él ya un hombre de 100 años y siendo también su esposa ya vieja y siendo estéril. Entonces, de este Abraham estamos hablando. Y cuando se refiere a los gentiles, está hablando de gente que no pertenece al pueblo de Israel. Nosotros, si es que alguien aquí tiene, digamos, ascendencia israelita, judía, entonces es parte de esa nación, ¿no? De Israel, pero los demás somos gentiles. Entonces le dice, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa,
y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tengan un poquito de paciencia, por favor, y bienvenidos los que se acaban de integrar. Acabamos de leer un texto bastante complejo, en el cual estamos mirando, por un lado, la fe y por otro lado, las obras de la ley. Entonces, ¿en qué sentido está estos dos temas en discusión? En el sentido de que la gente que estaba escuchando lo que Pablo les estaba explicando, ellos estaban creyendo que la fe no era suficiente para salvar, que ellos tenían que mostrar obras de la ley, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar pactos de la ley, ceremonias que la ley manifestaba. Sin embargo, Pablo les está diciendo y les está recordando, ustedes recibieron al Espíritu por la fe o por la ley. Entonces, obviamente ellos recibieron por el oír con fe. Y asimismo les da una alegoría, les habla de Abraham y les habla de la ley dada 430 años después, con Moisés. Entonces aquí entra Abraham y Moisés. Cuando Dios le llama a Abraham, le da una promesa, le dice que va a ser de él una nación grande y le da la promesa de la tierra, de una tierra, le dice que le va a dar que va a ser de él una nación muy grande y que le va a dar una posesión, la tierra de Israel, que hoy en día está en disputa con el pueblo palestino. Sin embargo, les dice que todas las personas que han creído por la fe también son descendientes de Abraham, somos linaje de Abraham, nosotros. Los que estamos aquí en este grupo, los que hemos creído, hemos escuchado la palabra de Dios por fe, también llegamos a ser al linaje de Abraham y como dice en la última frase, herederos según la promesa. ¿Por qué? Mediante la fe en Cristo. Cuando habla de la simiente de Abraham, habla habla de espermatozoides, habla de semen, que ahí en la simiente de Abraham iba a venir un Salvador, que es Cristo Jesús. Recuerden ustedes, Jesucristo fue judío, vivió en una cultura judía y la salvación viene por medio de los judíos para nosotros. Entonces, a esa simiente se estaba refiriendo cuando Pablo está hablando que en la simiente de Cristo nosotros somos justificados, porque Cristo es el que vino a morir en la cruz y no es las obras de la ley. Porque lo que pasa es que nos han enseñado que la manera que nosotros podemos alcanzar el cielo es por medio de las obras de la ley. Si nosotros guardáramos todos los mandamientos de Dios, podríamos pesar nuestras buenas obras en una balanza versus a las malas obras y las buenas obras serían mayores y así nos salváramos. Es lo que nos han enseñado. Ha sido una tradición y ustedes ven que ha sido por años también esa tradición. Sin embargo, Pablo está siendo muy enfático y les dice, no es por las obras de la ley, es por la fe, por el oír con fe y el oír en Cristo Jesús. Y aquí nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús. No hay otra cosa que nos pueda hacer salvos. Ahora, primero, la fe nos ubica en un lado. ¿En qué lado? Donde el Espíritu de Dios nos es suministrado. Somos hechos hijos de Dios y acreedores de los beneficios de la promesa hecha para Abraham. Ahora, vamos a ver cuál fue más específicamente esa promesa para Abraham. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, nos dice ahí, y lo mismo Génesis 13, 14 al 17. ¿Cuál es esa promesa? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, esto que ustedes están mirando en Génesis capítulo 12, pasó muchísimo, muchísimo más antes del libro de Éxodo, que es en Éxodo es en donde vemos que Dios da los mandamientos a través de Moisés. Entonces, 430 años antes había sucedido eso. Y ahí es cuando Dios le bendice a Abraham, y no solamente a él, sino dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Incluye a nuestras familias, que nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, estamos bendecidos por el Padre Abraham. Miren también acá. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Entonces, la promesa de Dios para Abraham era una promesa espiritual, pero también era una promesa material. Y si nosotros analizamos un poquito la historia, si bien es cierto el pueblo judío, el pueblo hebreo, la descendencia de Abraham, ha sido muy perseguida, pero asimismo ha sido muy bendecida. Los mejores científicos realmente han sido de ascendencia, de origen judío. Los mejores científicos como Albert Einstein, ¿no? Muchas otras personas, conocemos hoy en día también muchísimos que ustedes solamente busquen en el Google, personas famosas que son judías y van a ver, o sea, realmente han sido muy bendecidos y engrandecidos, ¿no? Entonces, esa prosperidad se ve por Abraham. Y otra cosa también que vale la pena señalar, hoy en día está en disputa la nación de Israel, la tierra de Israel, desde que hubo el holocausto y ellos fueron expulsados de su tierra con todos los cautiverios que tuvieron. Ellos quieren retornar hoy a su tierra, pero ya fueron ocupados por los palestinos. Pero si ustedes se dan cuenta, el rato que Dios le dio esa promesa a Abraham, le dijo que la tierra que les iba a dar, todo lo que está de Israel ahora, iba a ser para él y para la descendencia. Fíjense, dice para siempre. Y ese es un pacto sempiterno. Dios no se olvida. Lastimosamente hoy en día estamos viendo que con esto del pacto del siglo, la alianza del siglo, el plan de paz y seguridad que el presidente Donald Trump está auspiciando con su yerno Jared Kushner, donde quieren dividir, hacer un Estado palestino y darle a Jerusalén del Este a los palestinos, realmente no es bíblico y están quebrantando un pacto, el pacto que Dios le hizo a Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham. Ese es un pacto sempiterno. Bueno, solamente vale aclarar esto, ¿no? Ahora, segundo, otra cosa que la fe hace a nosotros, ¿no? Primero, por el Espíritu Santo nos hace simiente de Abraham. Segundo, la fe nos guía a la justicia y la salvación de Dios por medio de creer en el corazón.
Creemos en el corazón que el Padre resucitó al Hijo y nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y tercero, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Veamos estos versículos aquí, Romanos 17, 5 al 17. Tengan un poquito de paciencia, por favor, porque son versículos larguitos. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés describe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, fíjense bien, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo dijera ahí, punto, punto. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hasta ahí yo estaría satisfecho. Sí, yo creo en mi corazón que Jesús es Dios, yo creo que Dios le levantó de los muertos. Sí, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Entonces, yo ya soy salvo porque yo he creído en mi corazón. Yo confieso. Y es más, ahorita les estoy confesando, Jesús es mi Salvador, Él me salvó. Y miren qué dice aquí también, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, es decir, el que creyere en Jesús, ¿no? No será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Toda una cadena y toda una cadena. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Permítame decirles, queridas amigas, queridas hermanas en Cristo, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos leyendo puramente la palabra de Dios sin poner mayor argumento que lo que está escrito. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy que usted está aquí, que usted está escuchando y la fe viene por el oír. Dios le está hablando a su corazón hoy día. En esta noche Dios le está hablando a su corazón y Dios le dice, simplemente tienes que creer en Jesucristo, en la obra de la salvación. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Recién celebramos su nacimiento, recordando el nacimiento de Jesucristo, pero Él no se quedó como un bebé, Él no se quedó como un niño. Y lastimosamente hay muchas personas que le ven a Él como ese ser. Ustedes saben que Él creció, vivió en la tierra, sanó a los enfermos, hizo muchísimos milagros, evidenció que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías prometido, que Él era la simiente de Abraham. Y Él finalmente fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Como dice la palabra de Dios, resucitó al tercer día. Y después Él ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Evangelio. Pero Dios no se quedó como bebé. Él es un Dios grande, es un Dios fuerte. En otras versiones, en otros pasajes de la Biblia, le dice el anciano de días, el alfa y el omega, el rey de reyes, el señor de señores.
todo aquel que en él creyere, en esa obra redentora, será salvo. ¿Salvo de qué? Cuando hablábamos hace algunos minutos y hablábamos de Adán y de Eva, cómo ellos decidieron deliberadamente pecar porque desobedecieron a Dios, tomando del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios les había dicho que no tomen. Desde ahí ellos fueron culpables. Y hoy en día nosotros nacemos con esa culpabilidad. Y déjenme decirles, no hay nada, absolutamente nada que nos pueda limpiar de esa culpa, sino solamente la sangre de Cristo. Muchos esperan limpiar esa culpa tratando de ser buenas personas, obedeciendo los mandamientos de Dios. Sin embargo, si somos bien sinceros, solamente el día de hoy, ¿cuántas mentiras dijimos? ¿Cuántos malos pensamientos tuvimos? Tal vez robamos algo, tal vez incluso hasta el tiempo, ¿no? Hasta el tiempo en nuestros trabajos. Pudimos haber hecho muchas cosas o pecar en pensamiento, en palabra. Incluso le dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tal vez tuvimos la oportunidad de hacer el bien a alguien y no lo hicimos. Entonces, todo eso. Pero dice la Biblia, hay una solución. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la fe salvadora. Ese es el tema de hoy, la fe salvadora. Finalmente, conscientes de que sin fe es imposible agradar a Dios y de que la fe es el principal medio para la salvación y para heredar las promesas en la línea de Abraham, rescatamos el valor de la fe y nos preparamos para que esta fe también sea aprobada. Sí, es verdad, la fe es probada. No sé si se fijaron en el mensaje que mandaron hoy día al grupo. Vero Calle, si no me equivoco. ¿Se fijaron? Estoy ahorita buscándole el versículo que ella mandó. Era Verónica Quesada. Vero Quesada. Sí, gracias. Vero Quesada dice, busquemos a Dios en todo momento, en prosperidad y abundancia, no solamente en pruebas y dificultades. Hoy es el día que aceptes a Dios como tu Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando es probada nuestra fe. Dios no te dará una carga que no puedas soportar. Recuerda, en momentos de prueba, Dios trabaja en silencio. Por eso te invito a que busques al Padre Celestial en oración y pidas sabiduría. Sin que Vero haya sabido que era el mensaje de hoy, ¿no? De la fe salvadora y que nuestra fe va a ser probada, ahí está ese mensaje también. Nosotros nos preparamos para que nuestra fe sea probada. ¿Por qué? Porque nuestra fe es muchísimo más valiosa que cualquier cosa. Primera de Pedro, capítulo 1:7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Santiago también nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La necesidad de ser probada es para ver el estado de nuestro corazón y para fortalecer el fruto del Espíritu Santo. Como ustedes ven aquí, Dios, el momento que nos salvó por fe, pero viviremos el resto de vida que nos queda también por la fe. Nuestra fe es probada de diferentes maneras. Como testimonio mío, yo les he contado muchísimas veces de nuestro accidente de tránsito que tuvimos, en el cual, por la gracia de Dios, yo sigo viva. Realmente
fue un momento de prueba de fe. Y les comento en ese sentido, hubo un fuerte avivamiento en la vida de mi esposo, porque cuando él pensó que me había perdido, él comentó, me dijo, Lili, si nosotros hubiésemos muerto, si usted hubiese muerto en ese accidente, ¿qué íbamos a llevarle a Dios? ¿Qué le íbamos a ofrecer a Dios? Íbamos a llegar con las manos vacías. Y ahí fue cuando él eh, tomó un avivamiento y se acercó más a Dios. Gracias a Dios. Imagínense en medio de un sufrimiento y una prueba tan difícil, porque tuve 3 años, como unos 3 años tuve trastorno de pánico por el accidente, pero ahí Dios estaba con nosotros, probando nuestra fe. Y yo puedo decir hoy en día que sí, nuestra fe fue probada muy duro y creo yo que salimos vencedores justamente por la misma fe, sabiendo que Dios sabía lo que hacía, que no era algo al azar. Y como ustedes saben, o algunos no saben tal vez, pero hace unos 3 meses más o menos, ya ni me acuerdo, pero yo perdí un bebé, yo estaba embarazada y perdí un bebé que tenía en mi vientre. Y esa fue otra prueba fuerte, otra prueba fuerte. Y yo he visto personas que cuando les pasa alguna situación así difícil como esa, reniegan de Dios y dicen, pero si Dios, tú eres bueno, ¿por qué permites que pasen estas cosas? Entonces, con mi esposo y mis hijos, no entendíamos, al menos mi hijo sufrió bastante mi hijo, porque él tenía la ilusión de tener un hermanito o una hermanita para cuidar. Entonces, para él fue durísimo, durísimo, y solamente llorando los cuatro decíamos, hijitos, Dios sabe por qué, solamente Dios sabe de qué le libró a ese bebecito que iba a venir, ¿no? Entonces, como que fue un tiempo así bien difícil, donde nuestra fe fue probada. Pero creo yo, y que Dios nos ve así dignos, ¿no? Nos ve así dignos que hemos pasado esa prueba. Y ahí dice la Biblia, se prueba con fuego. No es una prueba simple, no es una cosa fácil que la que vamos a tener que pasar. Hace muchos años atrás, hubo un tiempo que se llamaba el tiempo de la Inquisición, donde muchas personas incluso tuvieron que morir con tal de no negar su fe. Era un tiempo bastante difícil, incluso durante el periodo romano, donde muchos cristianos fueron crucificados de la misma manera que Cristo fue crucificado. Otras personas fueron quemadas en hogueras, otros fueron decapitados, pero ellos no negaron su fe. Yo no sé de qué formas Dios nos prueba, ¿no? A cada uno Dios prueba de diferente forma, pero Dios lo hace, y lo más importante en esta noche que hemos aprendido es que nuestra fe es muchísimo más valiosa que cualquier otra cosa. Eso quería compartirles en esta noche. Y existe la posibilidad de manifestar también una fe fingida, la cual es reprochada en la palabra. Primera Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. También dice Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, qué bonito, ¿no? Toda esta lección que hemos visto acerca de la fe es una lección muy bonita. Realmente, como nos dice la palabra de Dios, más el justo por la fe vivirá. Tenemos que tratar de vivir por la fe. No es fácil, yo sé que no es fácil, porque a todos nos pasa cada día nuestra fe es probada. Entonces, simplemente lo que yo sé es que a la final de todo, cuando ya toda nuestra carrera acabe aquí en la tierra, cuando ya estemos en la presencia de Dios, algún rato podamos escuchar la voz de Dios diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco he sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, ese es el fin de nuestra fe, realmente. Ahora sí voy a dejar de compartir la pantalla para vernos
las caritas. Les invito si desean, por favor, prendan sus cámaras, prendan sus micrófonos. Vamos a saludarnos un ratito. Y que Dios les bendiga nada más, que Dios les bendiga, que el Señor nos ayude para que nuestra fe crezca también, aumente, a pesar de las pruebas y de las tribulaciones, que seamos hallados dignos, ¿no? Dignos delante de Dios. ¿Alguien quiere compartir un testimonio, alguna pregunta, de pronto algo que no haya quedado claro? ¿O alguien quiere de pronto decir, hoy Dios me habló por medio de este mensaje y hoy estoy segura de que he recibido a Cristo en mi corazón?